Bueno, yo creo que este año fue un tema que estuvo todo el tiempo en la agenda mediática, sobre todo después de la desaparición de esta chica Paulina Camargo, que hasta la fecha no ha sido encontrada y que, bueno, las autoridades pues, en algún momento presumían que podía ser un feminicidio, ¿no? Entonces eso puso el tema de los feminicidios en la agenda. Aunque es un tema que con frecuencia o que cada cierto tiempo se le da seguimiento, creo que en Puebla el problema es que no se reconoce, o sea, la autoridad no lo reconoce como tal. No lo reconoce, yo creo que también por un asunto, primero porque estaba mal tipificado. Cuando recién tipificaron el feminicidio había una confusión ahí entre el feminicidio y el homicidio doloso de género, por odio en razón de género. Entonces ahí había una confusión. Después el Congreso arregló, bueno, la tipificación, mejoró la tipificación y ya quedó mucho más claro. Pero en el momento en que la tipificación se mejoró, entonces quedó desfasado el protocolo que ya había hecho la Procuraduría para investigar los feminicidios. La Procuraduría dice que usa ese protocolo que existe para investigar los feminicidios, pero en las revisiones que se han hecho, incluso nosotros, con apoyo de especialistas y de organizaciones pues, que trabajan el tema, hemos encontrado que en realidad es muy poco práctico ese protocolo, es decir, es un protocolo que si bien viene todo el contexto internacional en el que se debe de tener esta visión de género y cómo se deben de hacer las investigaciones, en realidad es que es muy poco práctico. Y también hay otro asunto ahí, que, bueno, primero ya sabemos que el nivel de impunidad en el país en general es muy alto y Puebla pues obviamente no es ahí la excepción. Pero también es este asunto de que los ministerios públicos encargados de investigar los feminicidios tienen una sobrecarga de trabajo. Y además de que tienen una sobrecarga de trabajo, no están sensibilizados sobre el tema de violencia de género. Entonces es muy difícil, a lo mejor para una persona especialista en el tema, cuando ve en los medios un asesinato de mujer o un homicidio de mujer, y ve las características que el reportero, digamos, cuenta en la nota, un especialista de inmediato piensa, esto es un feminicidio, estos son lo que nos hace pensar en ello, ¿no? Con base en la tipificación estatal, incluso en la tipificación federal de feminicidio, entonces las personas que trabajan los temas luego catalogan, ¿no? Como feminicidio. Sin embargo, para el Ministerio Público, que no tiene esa sensibilización y que no tiene años trabajando el tema, es muy difícil. Entonces, bueno, una vez que el asunto se posicionó en los medios de comunicación por el asunto de Paulina Camargo, y además que a nivel nacional venía una ola del asunto de la alerta de género que se otorgó en el estado de Morelos, pues entonces aquí muchos empezaron a pedir la alerta de género. Yo creo que la alerta de género es un instrumento pues ideal para un estado como el nuestro, no solamente para Puebla, sino como el estado mexicano en general, por la violencia que las mujeres vivimos, la violencia estructural, pero creo que es muy nuevo y que no sabemos exactamente cómo funciona. Y también creo que en Puebla nos falta documentar muchos más casos para que efectivamente el gobierno federal, es decir, como para hacer todo el trámite en el cual también interviene el gobierno federal, y solicitar la alerta de género, ¿no? Y que se otorgara, porque ha pasado en algunos estados que se solicita pero no la dan, porque no se cumplen con los requisitos, y creo que a Puebla le podría pasar eso. Entonces yo creo que, pues más allá de solicitar la alerta de género, lo que tendría que hacer la autoridad es, pues, que se ejecute la ley general, la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que tiene como fin prevenir la violencia hacia las mujeres. Es decir, yo creo que a nadie le interesa seguir contando mujeres muertas, ¿no? Sino más bien que se trabaje más en el asunto de la prevención. Un poco yo creo que en ese sentido, aunque más por motivos políticos, electorales, Moreno Valle metió esta iniciativa para que se tipificara la tentativa de feminicidio. Pero es lo mismo. O sea, al final de cuentas lo que dice la iniciativa es, bueno, cuando a una mujer ya la hayan golpeado tantas veces y sea como reiterada la violencia, entonces se va a tipificar como tentativa de feminicidio. No queremos llegar a eso. O sea, creo que en el asunto de la violencia de género tendría que haber una acción, y así lo dice la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tendría que haber una acción coordinada de muchas dependencias, porque es un asunto transversal. O sea, ahí entra Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Pública,
Instituto Poblano de la Mujer, la PGJ por supuesto, Gobernación incluso, o Secretaría General de Gobierno. Es decir, ese es un trabajo de todo el Estado como tal, ¿no? Y es un trabajo que no se está haciendo. O sea, yo nunca he visto, por ejemplo, campañas más allá del violentómetro que ponen en las dependencias. No, yo no he visto ninguna campaña ni que diga, bueno, para que desde el chavitos en la escuela los niños no ejerzan esta violencia contra las niñas, y que incluso también en las oficinas, ¿no? Que se aprenda, que uno sepa cuándo está siendo acosada laboralmente o sexualmente. O sea, como que en realidad me parece que no hay una campaña, o sea, que no hay campañas y que no hay campañas porque eso es un síntoma de que no están prestando atención, porque finalmente la campaña es lo visible, ¿no? Se habla mucho de que este asunto de que la paridad de género, pero por ejemplo lo podemos ver en el mismo gabinete, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en el gabinete? Pues no hay ninguna. Bueno, hay una de hecho más bien. Una y una que está creo que en la secretaría del gobernador o algo así por el estilo. Es decir, como podríamos pensar que son dos. أن الزوج لو أراد أن يستخدم الضرب في علاج زوجته يجب ألا يكون أمام الأبناء، يكون فيما بينه وبينها وبالشروط التي قلناها، أنه لا يدمي ولا يترك أثرا على الجسد. O sea, por ejemplo, cuando me refiero a violencia estructural es incluso cuando como reportera, por ejemplo, no puedes acceder a otros cargos, ¿no? O a cargos de direcciones, por ejemplo. O cuando accedes a cargos de direcciones y no te pagan lo mismo que le pagaban al otro director. Por ejemplo, es una cuestión como de violencia estructural normal. Son detalles mínimos con los que crecemos muy difíciles de detectar. Por ejemplo, violencia estructural. ¿Tú has visto esas tiendas que se llaman El Talismán? Ok. En el anuncio aparece una mujer que no tiene cabeza, porque solo se le ve del cuello hasta como más o menos las piernas. Es decir, tú ves ese anuncio y tú pensarías que vende ropa interior. Bueno, no vende ropa interior, vende ferretería o algo así. Esa es violencia estructural, porque están cosificando el cuerpo de la mujer, porque están usando el cuerpo de la mujer para atraer a la gente y que compre otra cosa. Es decir, nos usan el cuerpo de la mujer, pues eso, ¿no? Como una cosa que yo uso, hasta le corto la cabeza, porque la cabeza, ¿qué importa, no? Está lo que importa, que es el cuerpo. Entonces, todo eso es violencia estructural. Es como una capa muy, muy fina que no se ve. Yo diría que incluso violencia estructural es hasta que cuando los niños están, platicaba por ejemplo con algunas personas que tienen niños chiquitos o niñas chiquitas, ¿no? Todo va muy bien hasta que llegan a la escuela y entonces a los niños, las mismas maestras o en la escuela o por influencia de otros niños, les dicen, bueno, ya no puedes, no uses algo rosa porque lo rosa es de niña. O sea, por ejemplo, incluso en estudios que hace la ONU sobre medios de comunicación, tú ves que de las mujeres que están a cuadro, digamos, es la minoría, o sea, sobre todo son hombres. Los sueldos también, ¿no? Y otra cosa es como este asunto de que, pues como eres mujer y eres reportera, pues entonces, si de pronto te embarazas, o sea, como que incluso en Puebla, no sé si este año que pasó o el anterior, tuvimos un caso, debe haber habido más, pero no los tenemos registrados, de una reportera que la corrieron por estar embarazada, ¿no? Pues eso es también violencia estructural. Es una cuestión estructural, me parece que es muy compleja y hay mucho trabajo pendiente. Entonces ahí creo que no ha habido, en general en Puebla, en estos años más que avances, ha habido retrocesos, porque aunque tenemos leyes muy chulas, a la hora de ejecutarlas, pues ahí es el problema, ¿no?